Mi nombre es Yamile Vargas, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos, Estado Miranda. En esta oportunidad les voy a hablar de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio o responsabilidad ordinaria. Tutor, abogado magíster, Nicolás Ramos, Unidad Curricular, Obligaciones 3. Introducción. La responsabilidad civil extracontractual por hecho propio o responsabilidad ordinaria es un concepto fundamental en el derecho venezolano. Se refiere a la obligación de una persona de reparar el daño causado a otra por su propia acción u omisión, sin que exista un contrato entre las partes involucradas. Esta responsabilidad surge del principio general del derecho que establece que quien causa un daño a otro debe repararlo. En el contexto venezolano, la responsabilidad civil extracontractual se fundamenta en el caso de hecho propio desde los artículos 1185 hasta el artículo 1189, artículo 1194 y artículo 1195 del Código Civil. Estos artículos establecen que cualquier persona que cause daño a otra por dolo, culpa o negligencia está obligada a indemnizar a la víctima por el perjuicio sufrido. Concepto de responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. La responsabilidad civil extracontractual por hecho propio no tiene origen en un contrato entre la persona que causa el daño y quien lo sufre. De cualquier manera, esta responsabilidad se encuentra establecida legalmente. La persona que responde por el daño causado es en general quien lo ha provocado. Un ejemplo lo constituyen los accidentes de tránsito, donde se genera daños a los vehículos y a las personas y se debe reconocer el perjuicio provocado. La responsabilidad al reconocer los daños de manera independiente a la responsabilidad penal que de ellos se derive. Elementos de la responsabilidad extracontractual. Los elementos que constituyen la responsabilidad civil extracontractual son el hecho ilícito que causa el daño efectivamente causado y la relación de causalidad entre ambos. Estos elementos son esenciales para determinar la existencia de responsabilidad y su alcance en el contexto legal venezolano. Esto también va acompañado de unos requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, que son: debe haber un daño provocado sobre una cosa, sobre un derecho o una persona. La responsabilidad no está expresada en un contrato. La causa del daño debe imputarse a una persona o varias. En materia de derecho civil, se consagra la obligación de indemnizar la acción de reparación de perjuicios que debe ser reclamada. Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio. Se fundamenta en la protección y garantía de los derechos individuales. Su función es restituir a la víctima al estado anterior al daño, promoviendo así la justicia y el equilibrio social. Se basa en principios de equidad y derecho, garantizando que quien causa el daño debe asumir la responsabilidad correspondiente. Relación con el daño. La relación entre el hecho y el daño es crucial en la determinación de la responsabilidad. Este vínculo causal significa que debe haber una conexión directa entre la acción u omisión que causó el daño y el efecto adverso sufrido por la víctima. Sin esta relación no puede establecerse la responsabilidad civil. Así se analizan los daños emergentes, lucro cesante y daños morales que el hecho genera. Implicaciones legales en Venezuela. Las implicaciones legales de la responsabilidad civil extracontractual de hecho propio en Venezuela abarcan tanto la reparación de daños materiales como los morales. La legislación venezolana establece procedimientos claros para la demanda y la reparación del daño, así como los criterios de cuantificación de las indemnizaciones. Esto incluye la jurisprudencia que ha evolucionado en el país, sugiriendo cambios y adaptaciones según las realidades sociales. Según el Código Civil venezolano, sección 5 de los hechos ilícitos, desde el artículo 1185 nos dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño
a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. En el artículo 1186 dice que el incapaz queda obligado por sus actos ilícitos siempre que haya obrado con discernimiento. El artículo 1187, en caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, si la víctima no ha podido obtener reparación de quien la tiene bajo su cuidado, los jueces pueden, en consideración a la situación de las partes, condenar al autor del daño a una indemnización equitativa. Tenemos el artículo 1188 que nos dice, no es responsable el que cause un daño en su legítima defensa o en defensa de un tercero. El que causa un daño a otro para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un daño inminente y mucho más grave. No está obligado a reparación, sino en la que el juez lo estime equitativo. El artículo 1189 nos dice cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño, la obligación de repararlo se disminuirá en la medida que la víctima ha contribuido a aquel. Tenemos el artículo 1194 que dice que el propietario de un edificio o de cualquiera otra construcción arraigada al suelo es responsable del daño causado por la ruina de estos, a menos que pruebe que la ruina no ha ocurrido por falta de reparaciones o por vicios en la construcción. El artículo 1195 nos dice, si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado. Conclusiones. La responsabilidad civil extracontractual por hecho propio o responsabilidad ordinaria juega un papel crucial en la protección de los derechos y la compensación de los daños en la sociedad venezolana. Esta figura jurídica establece que cualquier individuo que cause un daño a otro sin la existencia de un contrato tiene la obligación legal de repararlo. Esta responsabilidad se fundamenta en los principios de justicia y equidad, asegurando que la víctima reciba una indemnización por perjuicios sufridos. Los elementos esenciales de esta responsabilidad, como la existencia de un daño, el hecho ilícito, la relación de causalidad y la culpa o dolo, son fundamentales para determinar la obligación de indemnizar. Estos elementos permiten una evaluación objetiva y justa de cada caso, garantizando que la reparación del daño sea proporcional y adecuada. Muchas gracias.